Hola, vamos a ver cómo hacer una gestión de permisos desde la consola de Linux con el comando chmod. Para esto debemos saber que existen tres tipos de permisos: de lectura, que se lo representa con la letra R mayúscula, escritura con la W y ejecución con la letra X. Un usuario con permiso de lectura sobre un archivo puede visualizar el contenido, tanto desde una aplicación, como por ejemplo Gedit, como desde la consola de comandos, como cat, por ejemplo. Un usuario con permiso de escritura sobre un archivo puede editar el contenido, tanto desde una aplicación como Gedit, como desde la consola de comandos usando Nano, por ejemplo. Los permisos de ejecución se utilizan principalmente en aplicaciones y scripts. Si disponemos de permisos, puede ejecutar la aplicación script. En el caso de los scripts, si no tienen permiso GNU Linux, sueles abrir el script con un editor de texto. Además, cada tipo de permiso se asigna a usuarios, que se lo representa con la letra U mayúscula, dueño del fichero; del grupo, que se lo representa con la letra G mayúscula, el cual es el grupo al que pertenece el fichero; y otros, que se lo representa con la letra O mayúscula, son otros usuarios que no permiten el mismo grupo. ¿Cómo interpretar permisos? Se muestran como 10 caracteres. El primer carácter puede ser un guión si es un fichero o una D si es un directorio. A continuación están los permisos, que se interpretan en un total de 9 caracteres, 3 para el usuario, 3 para el grupo, 3 para otros, que puede ser el usuario, el grupo y otros. Tenemos también cómo modificar los permisos. Los permisos se modifican usando el comando chmod. A continuación, los permisos se moverán de esta forma. Se puede poner chmod, el número de permisos, el directorio y guión con la F y la R, que son de modificaciones. F y R significa forzar y recursivamente los modificadores realmente útiles. ¿Cómo se presentan los permisos? Los permisos pueden estar escritos en octal o en notación simbólica. La principal diferencia entre uno del otro es que obliga a modificar todos los permisos, mientras que el otro permite modificar tan solo aquellos que sean necesarios, el resto se queda ahí. En este video vamos a realizar lo que es un pequeño ejemplo de la gestión de procesos en los software libres. En este caso, para realizar una gestión de procesos hay dos tipos, el que es el escrito o el octal. Bueno, vamos a explicar un poco lo que es el octal. Para realizar esta explicación y para entender qué es la numeración octal, debemos tener en cuenta los tres tipos, que es el usuario, los grupos y otros. En usuarios encontramos lo que es 400 de lectura, 200 de escritura y 100 de ejecución. Al igual que en grupos encontramos 0.40 de lectura, 0.20 de escritura y 0.10 de ejecución. Y en otros 0.04, 0.02 y 0.01. ¿En qué consisten estos números que encontramos aquí? Es decir, que cada número que está aquí nos darán el permiso para realizar el permiso de los permisos de ejecución. Ya, en este caso, como ejemplo sería, si usamos el de lectura, que en este caso nos dice 400, y después pasamos a hacer el proceso de escritura, que es de 200, al ingresar esos valores se van a sumar. Es decir, que si ingresamos para el usuario, dar un permiso de usuario que es de 400 de lectura, y de ahí ingresamos el otro permiso que es para grupos, igual de 40 de lectura, y también ingresamos otro de usuario que es de 200 de escritura, y también en grupos de 20 de escritura, se hace una suma total de todos esos y nos daría como resultado 660. Para que en sí nosotros, la computadora nos permita realizar ese permiso. Al igual nosotros podemos usar con lo que es con otros. Igualmente es el mismo mecanismo, usamos 400 de lectura, después ponemos de ejemplo 20 de escritura y 1 de ejecución. Se realizaría la suma y en total nos quedaría 421, y eso se procede a hacer un permiso. Estamos aquí en la terminal de Linux, y para ver los permisos de los documentos tenemos que escribir el comando ls-l, y vemos que en la parte izquierda nos salen los permisos, la R, que es de lectura, W de escritura y la X de ejecución. Para eso vemos que tenemos 10 casilleros. El primero es la de por defecto para las carpetas.
y otros archivos, y los 9 siguientes que van de 3 en 3 para el usuario, los grupos y otros permisos. Vemos que, por ejemplo, en el archivo que dice ejemplo, tenemos permisos de lectura y escritura para el usuario, lectura y escritura para los grupos y de lectura para otros. Vamos a cambiarle los permisos. Para eso escribimos el comando chmod y hacemos la suma de lo que queremos darle de permisos. Por ejemplo, si queremos darles permisos solo al usuario de ejecución, lectura y escritura, tenemos que poner los 600, que sería la suma la suma octal, y el nombre del archivo. Ahora ponemos otra vez LSL y vemos que se han cambiado los permisos del archivo ejemplo. Y así solo tendríamos que poner, para ponerle más permisos, ponemos igual chmod. Ahora le vamos a dar permisos de lectura, escritura al usuario y a los grupos. Sería 660. Tenemos que escribir el nombre del archivo. Listo. Y tenemos que se han cambiado los permisos.